¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a los desayunos de 24 horas, hoy jueves 13 de enero. Luego del comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador, en el que se anunció que se revocó las visas a jueces y otras personas que trabajan en los sectores legales y judiciales, se han generado distintas reacciones y se han anunciado también acciones. Para analizar este tema nos acompaña Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, señora periodista, y gracias también a Desayunos con 24 horas por la invitación que nos formula. Bueno, luego de este anuncio que ha causado obviamente inquietud, zozobra dentro de la función judicial, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia mantuvo una reunión para precisamente analizar este tema. ¿Cuál es la posición en conjunto a la que ustedes llegaron de acuerdo para hacer frente a esta situación? El día de ayer sesionó el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, máximo organismo de la justicia del país, de la función judicial de nuestro país. Ciertamente hemos decidido hacer un pronunciamiento público, en horas de la tarde se va a publicar un comunicado, sin embargo, debo dar algunas ideas sustanciales de lo que considera el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Creo que en primer lugar vale destacar que casa adentro y hacia el exterior siempre hemos manifestado que vamos a defender y hemos defendido la institucionalidad y la independencia judicial. Pero también hemos manifestado, y hoy es necesario enfatizar, que la probidad y la transparencia son principios que rigen y deben regir el actuar de los funcionarios judiciales. Por tanto, el funcionario judicial debe ser, además de diligente, ético, transparente en su actuar, en su proceder, en su esfera de la vida pública y la vida privada. En este contexto, ¿qué es lo que creemos? Consideramos, y no puede ser de otra manera, tenemos una conducta, una respuesta democrática y apegada al derecho, somos respetuosos con las decisiones de un Estado soberano, como la decisión soberana de poder conceder una visa o retirar una visa, respetuosos de la decisión de un Estado soberano. Pero también debemos puntualizar que el retiro de una visa por sí mismo no constituye de ninguna manera una infracción disciplinaria por sí solo, por sí mismo. Pero claro, con esta oportunidad y siendo congruentes con los principios de probidad y de transparencia que rigen la función judicial, nosotros no tenemos problema alguno en indicar de que cuando nosotros iniciamos nuestra gestión, hacemos una declaración juramentada de nuestro patrimonio y que la Contraloría General del Estado puede revisarlo en cualquier momento. Nosotros sobre aquello no tenemos impedimento y obstáculo alguno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la transparencia de nuestro proceder. Ahora, doctor, pero usted ha dicho que dentro de esa lista que puede haber presentado la Embajada de los Estados Unidos y a quienes le han sido revocadas las visas en la función judicial, no hay magistrados de la Corte Nacional de Justicia que estén dentro de esos casos. Sin perjuicio de que esta información tiene que ver con el ámbito de la privacidad de las personas, pero por la probidad y por la transparencia no tenemos problema en informar al Ecuador que efectivamente en la Corte Nacional de Justicia no será retirado, no será cancelado una visa a ninguna jueza o juez, a ningún conjuez o conjueza de este alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Ahora, en su momento, cuando surgió esta primera noticia de revocatoria de visas y se habló de narcos generales el año pasado, pese a tener la certeza de la probidad de quienes hoy ocupan los cargos, los que están hoy al frente de esas esferas, por ejemplo, en la Policía Nacional, la ministra de Gobierno dijo que iba a solicitar las referencias a la Embajada de los Estados Unidos y, bueno, iniciaron una serie de acciones. En su caso, aunque usted tiene la certeza de que dentro de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia no figuraría ninguno en ese listado, ¿hará algo similar quizás o tomará alguna acción similar a la que tomó en su momento la ministra de Gobierno en la competencia de ella, ahora acá, pues en este caso, en lo que a usted le compete? La decisión soberana de los Estados Unidos ha sido muy clara en su información, en expresar que se trata de ciertos casos
ha dicho cuáles son las razones y se ha referido no solamente a jueces, sino se ha referido a funcionarios judiciales y a personas ligadas con la función judicial. Desde luego, no se ha generalizado. Y qué bueno que sea así. Y nos parece que, en efecto, no es bueno las generalizaciones, porque eso desprestigia un sistema de justicia, se pretende deslegitimar y pone en riesgo la institucionalidad y la democracia. En ese contexto, nos parece que es bueno que más bien se pueda puntualizar, no a las generalizaciones, sí a las puntualizaciones, y que en cada caso concreto, si es que existiera una irregularidad, se pueda, en el marco de un debido proceso, investigar y, si es el caso, sancionar. De nuestra parte, efectivamente, estamos abiertos a que se pueda auditar por parte del órgano competente, que es la Contraloría General del Estado. Total apertura, total predisposición, no tendríamos por qué tener una posición contraria. De hecho, quisiera relevar y quiero recordar que cuando a la Corte Nacional de Justicia que presido se hizo el proceso de evaluación, precisamente, entre otros aspectos que se nos evaluó, hubo temáticas que tienen que ver con la legitimidad y con la transparencia. Por lo tanto, ya se nos auditó, ya se nos investigó, y aún así no tenemos problema alguno en que se vuelva a hacer. Reiteramos, somos una justicia abierta, hay probidad, hay transparencia. No podemos negar de que puede haber actos de corrupción, y existe una alerta que nos hace en una decisión soberana un país. Sin embargo, creo que vale la pena que nosotros tengamos una apertura para que precisamente si es que hay irregularidades se pueda depurar al sistema de justicia. Pero reiteramos, no a las generalizaciones, porque esto a veces puede llegar a provocar de que sectores interesados en meter la mano en la justicia lo quieran desprestigiar y lo quieran deslegitimar. Y siempre decimos, no es que cuidamos un cargo, sino la institucionalidad y las resoluciones que ha adoptado el máximo organismo de justicia del país. Ahora, y esa apertura que usted menciona, tendrían entonces a la Contraloría, a propósito de lo que ayer mencioné en este espacio, el Contralor, de que iniciarían también procesos, exámenes a esa declaración patrimonial juramentada a quienes integran la función judicial. También ha habido un pronunciamiento desde la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que una vez que evacúen algunos temas, pues van a regresar su mirada a este de aquí. Pero lo cierto es también lo que hay detrás, doctor Saquicela. Usted ha dicho, bueno, que le revoquen a alguien la visa no es necesariamente porque haya cometido una infracción, pero esto se enmarca, dicho por la Embajada de los Estados Unidos, en una lucha contra la corrupción, en un soporte que da ese país a la lucha contra la corrupción. Y eso ha generado también voces al interior del país, incluso juristas que reconocen y dicen que la función judicial, miembros de la función judicial, no todo obviamente, donde se registran casos, ¿no?, por operadores del sistema de justicia, abogados, que están inmersos también dentro de esta cadena de corrupción, donde las bandas delincuenciales pues han permeado el sistema también y por eso forman parte de esa cadena. Ahí también recae lo grave, ¿no? Lo que se anuncia, se ha dicho, hay detrás de esta decisión de la Embajada de los Estados Unidos. Ciertamente, yo creo que hay que hablar y en buen romance existe una alerta que se hace al Ecuador respecto de casos de corrupción. Por eso he de reiterar, respetuoso de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, el señor Contralor efectivamente le pude escuchar y queremos que sepa que de nuestra parte hay total apertura y somos respetuosos de las normas y lo que tiene que ver con la transparencia de la función judicial. Por lo demás, el Ecuador también es suscriptor de instrumentos internacionales que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Es un compromiso del mundo entero luchar contra la corrupción, porque existe conciencia que el mal de la corrupción va haciendo daño a la institucionalidad, a la democracia, a la seguridad jurídica, a la economía, a las inversiones que puedan haber en los diferentes países como en el Ecuador. Por tanto, los propios funcionarios judiciales, y lo debo decir, todas las juezas y los jueces del país, estamos dispuestos también a contribuir a luchar contra actos irregulares en el marco del derecho, no por unas opiniones a veces antojadizas de personas que quieren meter las manos en la justicia y que algún momento lo hicieron. En el marco del derecho, por ejemplo,
nosotros, los jueces, tenemos la atribución, a propósito de conocer o de revisar, sea en impugnación, en apelación, en casación, una decisión de un juez inferior, nosotros podemos declarar que existe una conducta dolosa o, cuando menos, una conducta negligente. Mire usted, tenemos la atribución de determinar que hay una sentencia en donde existe dolo, es decir, donde podría haber un acto irregular. Los jueces, cuando hay esa situación, debemos y podemos declararla y luego remitir ante el Consejo de la Judicatura para que proceda con un sumario administrativo. Es decir, nuestra respuesta de apertura, de transparencia y de probidad, pero naturalmente tiene que ser en el marco del derecho y del debido proceso. Por pero, doctor, no todos parecen tener esa postura también de apertura o están tan de acuerdo quizás con la posición que usted hoy menciona. Y lo digo porque ante el pedido, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Judicatura de que los jueces remitan la información si es que le fue revocada o no la visa, lo mismo a la Dirección de Transparencia, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces más bien mostró su inconformidad porque dicen que eso de ahí es dudar de la honorabilidad que tienen después de haber sido designados o escogidos a través de pruebas que tuvieron que rendir, de estos concursos de mérito y oposición que ya pues avalan el hecho de que quien está ocupando ese cargo tenga la probidad para hacerlo. Pero ¿es eso realmente una garantía o que perdura en el tiempo? ¿Eso avala que en el camino no puede haber alguna distracción y que lamentablemente pues alguien haya dejado de lado eso que lo llevó a obtener el puntaje y estar en ese cargo y que quizás pues ya ahora no sea lo que sustancia el que permanezca ahí? Ha habido esa reacción de más bien inconformidad ante de lo que se pudieran seguir como acciones tras la decisión de la embajada. Quienes son parte de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces son mis compañeros, yo soy compañero de ellos. Yo he podido leer el comunicado de las compañeras y los compañeros y lo que he podido notar en su comunicado es de lo que tienen inconformidad desde su punto de vista, es más bien de la respuesta que el Consejo de la Judicatura había dado. Es decir, lo que ellos están expresando es que no se puede entender que por el retiro de la visa deba intervenir el Consejo de la Judicatura en un ámbito que no es de su competencia. Eso es lo que yo llego a entender. Sin embargo, reitero, todas las jueces del país, en el marco del propio derecho de un debido proceso, debemos tener total apertura a que se investigue. Eso nos hace bien, precisamente, ¿por qué? Porque con ello se evitan las generalizaciones y con ello se evitan de que pueda aprovecharse una situación que no es justa para todos los funcionarios judiciales y con ello se desprestigie. También es la posición de la Corte Nacional de Justicia, yo creería que los funcionarios judiciales del Ecuador en general, estar alertas siempre a defender la institucionalidad, pero eso de ninguna manera quiere decir que se deba encubrir actos de corrupción. Por lo tanto, yo creo que nuestra posición es absolutamente clara. Respetamos la decisión de un país soberano en retirar las visas y nos parece que es una oportunidad para ratificar la probidad y la transparencia y que es importante que se llegue a puntualizar. De hecho, reitero que el propio comunicado de la Embajada Americana no dice que ha retirado las visas a todos los judiciales del Ecuador, no dice eso. Lo que dice es de que existen algunos actos probables de corrupción y que se retiran las visas de ciertos funcionarios judiciales. Entonces, a mí me parece que es importante, en todo caso, no generalizar y que exista transparencia. Y es importante, sí es importante precisar, valga la redundancia, ¿no? Para poder establecer quiénes serían y quiénes no, conocer, sobre todo cuando hay cuestionamientos a la función judicial. Y doctor Saquicela, nos queda poco tiempo en esta entrevista y no quiero dejar, aprovechando su presencia aquí, de tocar también otro tema que ha quedado aparentemente quizás un poco detenido y que guarda relación con los ofrecimientos que se hicieron para mejorar el sistema carcelario en el país. Hay una deuda pendiente ahí. Mejorar las condiciones que den paso sí, a un sistema de rehabilitación. Ahí, entre las instituciones que tenían que aportar con su granito de arena, estaba también la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? En esos ofrecimientos que se hicieron en su momento. Bueno, más bien, muchas gracias por la pregunta, porque nos parece que la situación carcelaria, ojalá ya no tengamos nuevos problemas, pero no debemos olvidarnos de la temática y quizá actuar
dar respuestas solamente en un momento de crisis. El problema carcelario se arrastra históricamente y debemos seguir trabajando. La Corte Nacional de Justicia, recordará usted, hizo mesas de trabajo y con esa oportunidad salieron un conjunto de ideas y de resoluciones. En el próximo pleno de la Corte Nacional de Justicia, además de algunas resoluciones de este tema que ya hemos adoptado, vamos a tratar un proyecto de resolución, habrá que escuchar, desde luego, el criterio de todos y de todas los miembros de la Corte, que tiene que ver con el cambio de régimen de rehabilitación social. ¿Para qué? Para que pueda hacerse la resolución con criterios únicos de todos los jueces del país y en celeridad. Por ejemplo, el hecho de que cuando no existe oposición de nadie, no deba necesariamente haber audiencia. La lógica de la audiencia es cuando hay oposición, cuando hay contradicción. Y de esta manera se llega a una respuesta en mayor celeridad. Y con ello se logra respetar los derechos de las personas privadas de la libertad y, claro, contribuir en ir bajando el hacinamiento carcelario. Más bien, gracias por la pregunta y queremos que el país sepa que nosotros no nos hemos olvidado de los problemas de las cárceles del Ecuador y que seguimos trabajando en esta temática por el bien del país, en el marco, desde luego, de nuestras competencias, porque no es nuestra competencia la rehabilitación social y somos respetuosos de la competencia de cada organismo del Estado. Entonces, ante eso habrá la presentación en los próximos días, tomarán la decisión de algún proyecto que lleve a ese cambio o pasar, ¿no?, del régimen abierto a un régimen semiabierto, en qué condiciones pudiera ser, cómo ampliar eso de ahí que pudiera convertirse en una ayuda necesaria en estos momentos. Exactamente, nosotros pensamos que es una ayuda, coadyuva, contribuye a solucionar el problema carcelario. Perfecto. De hecho, estuvo ya en la sesión del pleno del día de ayer, pero francamente tuvimos varios temas de orden jurisdiccional. La Corte Nacional de Justicia está todo el tiempo dictando resoluciones de carácter general, dictando jurisprudencia. Las distintas salas son todas las juezas y jueces y con juezas que hacemos la Corte Nacional de Justicia, a quien represento y en nombre de quien me permito intervenir. Quiero agradecerle, doctor Sequicela, que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted. Siempre tenga presente la apertura de la función judicial del Ecuador, que tiene que ver con la justicia abierta y la transparencia en esta delicada labor de ser jueza o juez. Gracias, buen día. Gracias a usted, que tenga un buen día.